anterior ni me acordaba de agarrar. Vamos a continuar entonces. Estamos con estequiometría y ya definimos cómo es el proceso de la estequiometría y nos falta empezar a hacer algunos ejemplitos para calcular. Recuerden que la estequiometría es el cálculo cuantitativo, ¿no? O sea, qué cantidad de masa, de sustancias o de reactivos participan en una reacción química. Esa es la estequiometría, ¿no? Y el nombre en sí se deriva de que trabajamos o usamos relaciones estequiométricas con los coeficientes estequiométricos de la ecuación, es decir, aquellos números que usamos cuando balanceamos las ecuaciones. Esos son los coeficientes. Ahora, si los usamos para hacer estequiometría, son coeficientes estequiométricos. Entonces, la clase anterior nos quedamos aquí cuando vimos el método general. Y pues visualizamos un ejemplo rápido del uso de una relación estequiométrica. Y dijimos que estas relaciones estequiométricas pues son las relaciones entre los valores estequiométricos que hay entre todos los componentes de una ecuación química, ¿no? Más para recordar, me voy a ir a cualquier ecuación acá arriba. En esta, en esta ecuación, bueno, uno que no sea uno, que tenga un valor diferente. Esta de hasta abajo, aquí podemos hacer relaciones estequiométricas entre todos, ¿no? Y dijimos que 2 moles de metano reaccionan con 7 moles de oxígeno gaseoso. Esa es una relación estequiométrica. Es la relación que hay entre los dos reactivos. Por eso volvemos la palabra reaccionan. Recuerden que el signo más es reacciona, ¿no? Entonces también puedo hacer una relación estequiométrica entre el metano y el CO2. Y ahí sería que 2 moles de metano producen 4 moles de dióxido de carbono. Chequen cómo también esa es una relación estequiométrica, ahora entre el reactivo y el producto. O puedo hacer relación estequiométrica entre los productos también. 4 moles de dióxido de carbono se producen junto con 6 moles de agua. Quiere decir que esa también es una relación estequiométrica, porque estoy relacionando 4 moles de uno con 6 moles del otro, o sea, los valores estequiométricos, que son las relaciones que vamos a usar para resolver los problemas. ¿Y cuál vamos a usar? Pues aquella que involucre la masa conocida y la masa que me pide el problema. Es muy simple. Ese es el que voy a usar, ¿no? En un determinado momento. Entonces, una vez recordado eso, pues podemos entrar a ver este ejemplo. Bueno, vamos a verlo aquí. Quieren ahorita lo vemos en el pizarrón, porque ya está escrito aquí, aunque luego genera más confusión verlo expresado de una forma que de otra, ¿no? Pero es lo mismo. Dice un ejemplo, dice, suponga que 16 gramos de hidrógeno, observen que me está dando la masa en gramos. En la clase anterior habíamos visto uno, en donde nos daba los moles. Entonces directamente ya hacíamos la estequiometría. Aquí nos da la masa. Entonces significa que tengo que irme un pasito antes y convertir esta masa común a masa molar. Recuerden que es el primer paso, o el segundo no. Convierta la cantidad conocida del reactivo en gramos u otras unidades a número de moles. Entonces, es lo que vamos a hacer aquí primero. Dice, suponga que reaccionan 16 gramos de hidrógeno gaseoso completamente con nitrógeno para formar amoníaco. Quiere decir que la ecuación que voy a usar va a ser nuevamente esta, ¿no? La ecuación que ya habíamos tenido. Ya tenemos la ecuación balanceada. Para hacer este cálculo dice, observe que el vínculo entre hidrógeno y amoníaco es la razón molar de la ecuación balanceada. Así que primero necesitamos convertir los gramos de hidrógeno a moles de hidrógeno, después calcular los moles de amoníaco y finalmente convertir estos moles de amoníaco a gramos de amoníaco. Ok, es lo mismo que aquí está describiendo nuevamente el proceso que vimos la clase anterior. Una ecuación, masa moles, hacer la relación estequiométrica y convertir los moles a masa común otra vez. Entonces, iniciamos con la masa conocida entonces. El número 1 es calcular los moles de hidrógeno. Tenemos una ecuación para calcular moles, recuerden, de cantidad de sustancia. Moles o número de moles es igual a masa común entre el peso molecular o entre la UMA molecular, también conocido peso molecular, ¿no? Que ya sabemos que es la suma de las sumas de los átomos de la sustancia.
Eso ya lo vimos en sustancias, cálculo de sustancia. Entonces, pues simplemente vamos a hacer eso, dividir la masa común, 16 gramos de hidrógeno gaseoso, entre el peso molecular o la UMA molecular del hidrógeno. El hidrógeno tiene 1 punto y feriecita, ¿no? Su UMA, por 2 porque es hidrógeno gaseoso. Entonces, su UMA molecular o su peso molecular nos queda 2.016 gramos por mol. Y recuerden que las unidades del peso atómico o del peso molecular se las damos nosotros dependiendo de con qué masa estamos trabajando. Si mi masa común son gramos, el peso molecular va a ser gramos por mol, porque siempre es la relación entre la masa común y la masa molar. Gramos por mol. Entonces, si es kilogramo lo que estamos trabajando, pues le cambiamos y ponemos kilogramos sobre kilogramo mol o kilomol. Entonces, nosotros usamos la unidad que nos convenga en nuestro problema. Entonces, aquí quedaría gramos sobre mol de hidrógeno. Se cancelan los gramos y nos quedan los moles. ¿Qué es lo que andamos buscando? Moles de hidrógeno. Hacer la división de 16 entre 2.014, 0.16 nos da 7.94 moles de hidrógeno gaseoso. Entonces ya convertimos esos moles esos gramos a moles. Ya tengo los moles. Ya puedo hacer estequiometría como el paso 3 que dice aquí. Hay que utilizar la ecuación para encontrar la ecuación, la relación estequiométrica y aplicarla en mi problema. Nos está dando el hidrógeno y quiere el amoníaco. Entonces, la relación estequiométrica entre el hidrógeno y el amoníaco es 3 moles de hidrógeno producen 2 moles de amoníaco. Entonces vamos a usar esta relación. Y aquí está como un factor, ¿no? Recuerden que son factores de conversión o es la relación estequiométrica como un factor. Coloco 3 moles de hidrógeno abajo para cancelar los moles de hidrógeno y que nos quede como unidad los moles de amoníaco. Al cancelarse, nos van a quedar 7.94 por 2 entre 3, 5.29 moles de amoníaco. La relación estequiométrica nos lleva del reactivo al producto o del producto al reactivo. Es lo que sucede. Estamos haciendo una conversión de una sustancia a otra. Entonces ya calculamos los moles de amoníaco, pero no vamos a dejarlo expresado como moles de amoníaco, tenemos que expresarlo como gramos de amoníaco. Entonces hay que multiplicar por el peso molecular. La ecuación de molaridad, o de moles, perdón, es número de moles es igual a masa entre peso molecular. Si despejan de ahí la masa y pasan el peso molecular dividiendo, que está dividiendo, lo pasan multiplicando, nos queda que masa es igual a moles por el peso molecular. Por eso multiplicamos por el peso molecular. Entonces aquí está 5.29 mol de amoníaco por el peso molecular del amoníaco, que es 17.03. Cancelamos moles de amoníaco y nos van a quedar gramos de amoníaco. 90.1 gramos de amoníaco. Y de esta forma es como hacemos el cálculo completo de estequiometría para este problema. No sé si tengan alguna pregunta de eso. Vamos a hacer ejemplos en el pizarrón. Sí, el siguiente va a ser el pizarrón. Vamos a expresar la ecuación y todo eso, ¿no? Entonces, esto de acá no lo vamos a hacer ahorita, ya que resolvamos unos 2, 3 problemitas. Ahí mismo lo vamos a hacer. Es unir todos los pasos en un solo proceso. Lo hacemos con el problema de pizarrón para no generar confusión ahorita. Vamos a quedarnos como cálculos de acuerdo al procedimiento, ¿no? Primero obtengo mi ecuación, luego convierto la masa, luego hago la estequiometría y luego convierto los moles a masa. Entonces, vamos a escriban este problemita para resolverlo en el pizarrón, el de los alimentos. Escríbanlo, ahorita lo explicamos. Vamos a abrir la plataforma de la tarea de ayer de termodinámica. Háblaselos para que la suban hoy, la tarea. La plataforma es la actividad de la primera ley, ¿no? No, de trabajo de frontera. Trabajo de frontera. Ajá. También aquí tenía otro chavo que me dijo
Ya volvió el internet porque estoy con el Huawei, no porque se fue. Sí, Ahorita, estaba también. ahorita en termo se me fue 2. No, en la mañana con física me fue 3 veces en internet. Sigo con Huawei. Voy a ver si me conecto a... ¿Sí hay? Sí. Para desconectarlo porque si no me va a sacar. Ahí dice, ya no Sí, conecta. ahí está ya, sí. Ahí está. Había otro chavo ahorita de química, no, pero este me preguntaba de Hitson, de rendimiento de reacción, pero todavía no lo vemos, pues ya. Yo creo que la tarea está disponible ahí. Se las debo de haber dejado disponible y me está preguntando de eso. Entonces, aquí le voy a poner el rendimiento, lo veremos el próximo lunes. Pero lo calculas y lo A los dos grupos se lo abro. sí, a los dos. El cálculo teórico con la estequiometría. Entre el valor real que te da el problema. Por internet. ¿Se fue otra vez? Bueno, a mí se me fue. Pues aquí dice todavía que ahí estamos, pero... A lo mejor es la fútbol. Sí, A veces yo no tengo y tú sí, así. Sí, pues en teoría ahí está todavía. Entonces, bueno, voy a poner piso. Negro y azul. Negro y verde. El verde casi no se ve. Bien, el problema nos dice los alimentos que ingerimos, bla, 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 glucosa, y tenemos la ecuación, 856 gramos. Ecuación. C6H12O6 más oxígeno gaseoso, produce CO2 más agua. 6, ese te la ves ayer. Y nos dice 856 gramos de glucosa. Bien, este problema nos dice, estos tipos de problemas siempre ya nos describen un proceso, ¿no? Nos explican algo y nos piden calcular algo. Entonces dice que los alimentos que ingerimos son degradados en el cuerpo para proporcionar energía para el crecimiento y otras funciones.
son los alimentos que necesitamos consumir para mantenernos vivos, ¿no? Si no consumimos energía, pues nuestra máquina es una máquina termodinámica que requiere energía para funcionar, como cualquier otra máquina. Y pues no existiríamos, ¿no? Entonces, nuestro organismo, metabólicamente hablando, todos los alimentos, si no los absorbe y los utiliza como proteínas, o los utiliza como vitaminas, o los utiliza como otras sustancias, los va a metabolizar a azúcar, a glucosa. Entonces, por esa razón existe el problema de la diabetes, ¿no? Que dicen, se me subió el azúcar. Pero ¿por qué el azúcar si no como azúcar? Comí carne, comí verduras, comí otra cosa. No, lo que pasa es que el cuerpo convierte todo a azúcar. Es un proceso metabólico muy interesante y complejo. Porque las células de nuestro cuerpo lo que queman es azúcar. No queman carne, ni queman proteínas, ni queman otras cosas. Queman azúcar. El azúcar es un carbohidrato. Entonces nuestro organismo es lo que hace, todo lo convierte a azúcar. Nuestro cerebro, nuestras células, todas consumen azúcar, ¿no? Entonces la ecuación para quemar el azúcar es una ecuación de combustión, porque es un carbohidrato. Nosotros quemamos ese azúcar en nuestras células con el oxígeno que respiramos. De ahí el proceso de la respiración. Entonces, como cualquier proceso de combustión que vimos, ¿no? Que existen ecuaciones específicas de combustión que siempre generan CO2 y agua cuando es un carbohidrato o un hidrocarburo, el chiste es que tenga carbono. Se produce CO2 y agua como cualquier proceso de combustión. El CO2 pues lo exhalamos en la respiración junto con una poca de humedad y que es el agua, y lo que no lo sudamos como sudor. Es como desechamos esa agua que se genera en la combustión de nuestras células, ¿no? Entonces es lo que nos dice este problema y nos da la ecuación de combustión de la glucosa. En este problema todavía nos da la ecuación, en otros ya no nos la va a dar, nosotros la tendremos que hacer. Entonces ya está balanceada la ecuación. Entonces ya está el punto número 1, ¿no? Y dice, si una persona consume 856 gramos de glucosa durante cierto periodo de tiempo, ¿cuál será la masa de CO2 producida? Quiere decir que si consume cierta cantidad de azúcar, ¿cuánto CO2 esa persona va a desechar al medio ambiente? Y pues necesitamos la masa en gramos, ¿no? Si nos da gramos de glucosa, pues vamos a calcular gramos de CO2. Ok, entonces vamos a irnos al pizarrón para resolver el problema. Y ahí lo tenemos ya expresado. Tenemos glucosa, que es la sustancia, y nos da la ecuación balanceada, ahí está. Y pongo arriba de la glucosa el dato que me da el problema, para saber qué es la glucosa, ¿no? O lo puedo poner aparte, como ustedes gusten. Yo lo coloco arriba de la ecuación, en la misma ecuación química, ¿no? Entonces la masa es 856 gramos de glucosa. Y nos está pidiendo la masa de CO2. Entonces nos está pidiendo esta masa. La voy a poner ahí. Ya tenemos la masa. Entonces, dentro del proceso de estequiometría, el número 2 es convertir la masa conocida a moles para poder aplicarla en la ecuación. Entonces, número 2, convertimos la masa a moles. ¿Cuál es la masa que conozco? Los 856 gramos de glucosa. Nada más que, si nuestra ecuación de moles, número de moles es igual a la masa común entre el peso molecular. Masa entre peso molecular. Por lo tanto, si quiero calcular los moles, tengo la masa, que la voy a dividir entre el peso molecular. Necesito el peso molecular o la UMA molecular de la glucosa. Entonces, ¿cuál es la masa
molecular de la glucosa o el peso molecular como estamos acostumbrados a manejarlo, ¿no? ¿Cuál es su peso molecular? A ver, sáquenlo y me dicen cuánto les da. 180. Muy bien, 180. 180 y le voy a poner las unidades que nosotros nos son convenientes. Como son gramos, va a ser gramo sobre mol. Y ya con eso, estos son gramos. Cancelamos gramos con gramos. El mol está abajo, queda arriba, por arriba de la tortilla. Y estos son mol de glucosa. ¿Cuánto da? 856 entre 180. 4.75. 4.75 mol de glucosa. Entonces, ya convertimos nuestra masa común o nuestra masa conocida a moles, lo cual significa que ya podemos hacer nuestro cálculo del CO2 con la estequiometría o con la relación estequiométrica. Entonces, el número 3, calculamos los moles de CO2. ¿Okay? Con mis moles que conozco, los pongo aquí. Si tenemos 4.75 mol de glucosa, voy a multiplicar por mi relación estequiométrica, es decir, por mi factor de conversión, porque voy a convertir moles de glucosa a moles de CO2. Lo pongo como una relación, sabemos que es un cociente, y nos dice la relación que observamos la ecuación, nos dice que un mol, porque ahí hay un 1, ¿verdad? Un mol de glucosa produce 6 moles de CO2. Entonces, ¿dónde voy a poner la glucosa? Abajo, para que se cancele con moles de glucosa. Un mol de glucosa produce 6 moles de CO2. Eso me permite cancelar mol de glucosa entre mol de glucosa, y la unidad que nos queda es mol de CO2. Entonces 4.75 por 6, 28 y feria. Sí, 28.53. Muy bien, 28.53. Ya tenemos los moles de CO2. Chequen que la estequiometría es lo que nos hace, nos permite calcular la masa del compuesto que andamos buscando, ¿no? Por eso, usando las relaciones estequiométricas. Pero tenemos moles de CO2. Entonces hay que convertirlo a masa común, porque esa forma es como lo podemos interpretar más fácilmente, ¿no? Si a alguien le decimos, no, tú exhalas 28 moles de CO2, pues no va a tener ni idea de lo que le estamos explicando. Pero si le decimos exhalas 30 gramos de CO2, pues ya tiene una idea, ¿no? De que son 30 gramos. Entonces, vamos a convertir, si la ecuación es N es igual a masa entre el peso molecular, la misma ecuación que usé ahorita, ¿no? Esta. De aquí voy a despejar la masa, por lo tanto, la masa es igual, este está dividiendo, pasa multiplicando, número de moles por el peso molecular. Por eso decimos que multiplicamos por el peso molecular. Entonces, masa de CO2 va a ser igual, los moles de CO2, 28.53, mol de CO2, que multiplican al peso molecular del CO2, ¿no? De la sustancia que corresponden los moles. ¿Cuál es el peso molecular del CO2? 44. ¿Okay? 44 gramos por mol.
Mol de CO2, cancela mol de CO2 y nos quedan gramos. Y esos son 28.53 por 44. Mil doscientos cincuenta y cinco punto 32. 1255.32 gramos de CO2. Ok, entonces eso es. Es mucho CO2, ¿eh? Es más de un kilo y un cuarto de CO2. Recuerden que es un gas, por lo tanto es un volumen muy grande de CO2 el que estamos exhalando. O el que esta persona exhala cuando consume o quema 856 gramos de glucosa. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ok, Creo que vamos a no. ver. Mande. Creo que no. Ok, entonces vamos a ver, miren. El problema me pide la masa del CO2, pero a mí también nos interesa saber, por ejemplo, cuánta agua se produce durante el mismo proceso de combustión de esos gramos de azúcar o de glucosa. Entonces, ¿cuántos gramos de agua se producen junto con ese CO2 en este proceso? A ver, calculen cuántos gramos de agua. Ya calculamos los gramos de CO2, ahora vamos a calcular los gramos de agua. ¿A partir de qué punto vamos a trabajar? Ahí en la estequiometría, ¿no? Todo lo anterior, pues eso no, eso ya está. Pero en el paso 3, en lugar de usar la estequiometría de la glucosa contra el CO2, porque nos interesaba el CO2, ahora usen la estequiometría entre la glucosa y el agua para calcular los moles de agua, que después multiplicados por su peso molecular nos da los gramos de agua. A ver cuánto les da. Quinientos trece punto 54. Ok, pues voy a anotar ahí arribita, ¿no? 513.54. Le voy a poner masa 513.54 gramos. La masa del CO2 ya la calculamos. 1255.33. Ok, a ver, vamos a hacer. Nos faltaría conocer la masa del oxígeno. La masa del oxígeno que se consume junto con la glucosa. Entonces aquí podemos hacer exactamente lo mismo, ¿no? Usando la relación estequiométrica entre la glucosa y el oxígeno, obtener los moles de oxígeno y luego multiplicar por su peso molecular y tenemos los gramos de oxígeno. A ver cuánto les da para hacer el balance de masa y demostrar que realmente los cálculos son correctos.
masa de oxígeno gaseoso. Física, grupo 2. Laboratorio de física 2, grupo 2. Fue el miércoles. El miércoles ayer, ¿no? 4 de noviembre. Miércoles. Hicimos la práctica. 6. Capacitancia. Ok. Ahorita te voy a dar nuevamente la práctica de capacitancia y, sí. y para que se lo subas, incluso cámbiaselos todo porque volví a hacer otra corrección. No es 1 entre A, es A directamente. Y en el cuadro dice 1 entre A. Entonces, si lo dividen en el área no deben dividir porque en la ecuación es capacitancia, es área entre D, pues. Para hacer la gráfica sí es 1 entre D, pero para hacer la gráfica del área es área nada más, no dice 1 entre A. Le corregí las tablitas, se las cambias y súbeles también la presentación. Sí. En PowerPoint ya la tengo aquí, de hecho ya la tengo aquí. Ya están ahí corregidas. Y ya quedaríamos con eso. Laboratorio Física 2, grupo 3. Hoy fue jueves 5 de noviembre, jueves. Práctica número 6, capacitancia. Grupo 1 fue 3 de octubre, de noviembre, martes. Práctica 6. ¿Cuánto les dio? El oxígeno. ¿Alguien tiene un dato ahí? Son igual 6 moles, ¿no? Son los mismos moles, sí. Ese es un dato interesante, ¿no? De que en los cálculos estequiométricos con las ecuaciones químicas podemos tener el mismo número de moles en los compuestos. Eso es correcto, ¿no? Porque depende de los valores de la ecuación, los coeficientes. Más sin embargo, la masa es diferente. Porque como al final convertimos a masa con el peso molecular del compuesto, pues ahí ya nos da diferente masa, porque es diferente peso molecular. Entonces son los mismos moles, correcto, moles de O2, y los multiplicamos por el peso molecular del oxígeno gaseoso, que es 32. 912.96. 112.96. Muy bien. Entonces, hicimos todos los cálculos. Chequen que podemos conocer todas las sustancias. Incluso todo lo calculamos con glucosa, ¿no? Para aprovechar que ya teníamos aquí expresada la estequiometría. Y nomás sustituimos la relación estequiométrica, que es la que fue cambiando.
Pero incluso pudimos haber calculado, cuando ya teníamos el CO2, pudimos haber calculado con el CO2 los demás. Y da completamente, exactamente lo mismo, ¿no? Lo que cambia es la relación estequiométrica. Ahora cambiaría, la relación sería CO2 contra los compuestos y nos da exactamente lo mismo. Por donde le entremos con cualquier relación estequiométrica, con cualquier masa conocida. Entonces, aquí lo interesante es comprobar la conservación de la masa de las ecuaciones químicas. La masa de los reactivos debe de ser igual a la masa de los productos. Entonces, si sumamos 856 con 912.96, nos da 1768.9. ¿Sí? Estas dos masas, 1768.9, redondeando al primer dígito, gramos. Estos son reactivos, deben de ser igual a los productos. 1255.33 más 513.54. 1768.9 redondeando al primer dígito. Entonces nos damos cuenta de que todos los cálculos son correctos. La masa de los reactivos es igual a la masa de los productos. Nada más por verificar, ¿no? Todos los conceptos que manejamos al principio de la estequiometría. Una ecuación es un balance de masa, ¿no? La masa que entra debe ser igual a la masa que sale, porque la masa no se crea ni se destruye. Únicamente se recombina para formar compuestos diferentes, pero sigue siendo la misma masa. Y eso lo garantizamos desde el momento en que balanceamos la ecuación. Si la ecuación está bien balanceada, la masa debe de ser, como en este caso, la misma. Si la ecuación no está bien balanceada, entonces ya todo lo demás ya no sirvió, porque lo principal es la ecuación balanceada. Muy bien. Vamos a hacer otro problemita. Este lo van a plantear ustedes desde un principio y ya vemos cuánto les da. Voy a dejar de compartir esto para compartirles esto. Vamos a hacer Dice todos los metales alcalinos. Sabemos que los metales alcalinos son los del grupo 1A. Es donde está el sodio, el potasio, el litio, que tienen son metales y trabajan con valencia +1, ¿recuerda? Todos los metales alcalinos reaccionan con agua para formar hidrógeno gaseoso y el hidróxido del metal correspondiente. Lo cual significa que si no nos diera la ecuación, nosotros podríamos plantearla, porque nos está describiendo la ecuación, ¿no? Nos dice que el metal alcalino reacciona con agua y produce hidróxido y agua, y hidrógeno gaseoso. Entonces, si no nos diera la ecuación, nosotros la escribiríamos, dice, una reacción común es la entre el litio y el agua. Escribiríamos litio más agua produce hidróxido de litio más hidrógeno gaseoso, como nos lo describe el problema. Y ya tendríamos que balancearla, ¿ok? Habrá problemitas en los cuales nos describe el proceso y nosotros, como ya conocemos algo de nomenclatura, pues ya podemos poner los símbolos de la ecuación o los compuestos de la ecuación y balancearla, ¿no? Pero aquí ya nos da la ecuación balanceada nuevamente. Nos da la ecuación y nos pregunta, ¿cuántos gramos de litio se necesitan para producir 9.89 gramos de hidrógeno gaseoso? Esa es la pregunta. Ok, a ver, háganlo y ahorita vemos cuánto les da. Y ya, si tienen dudas, pues lo resolvemos en el pizarrón. Estará abierto todo el día.
Muy bien. Muy bien, Fernando Villegas. Así, ya sé quién es. Llevarás inglés hasta tercer semestre. Carla Dariana Beltrán es la de primero. La Carla Dariana, sí. Me suena. Es la que ayer puse la imagen ahí, que dijimos, ¿quién es? ¿Quién es? Que andábamos buscando para decirle sobre la clase. Sí, Carla Dariana. Si en caso no llego a hacer, ¿qué pasaría, Carla Dariana? No está llevando inglés ahorita. Llevarás inglés hasta el tercer semestre. Claro que lo puedes adelantar. Pero no lo puede adelantar porque... No, sí lo puede adelantar. No le hace que no lo programé yo. Sí, ya lo borré aquí. De por si soy meco para hacerlo aquí. Claro que lo puedes adelantar. Puedes hacer el examen de ubicación el próximo semestre. Ubicación no lleva H. Vale. Ubicación no lleva H. No. Ay, Dios. ¿Cómo le da chamba? Pero ahí va. Me estoy sintiendo un poquito más liberado. Dice Javier que ya anda buscando lo de los maestros. A ver si me consigue. Sí, me dice ya. Ya lo habíamos previsto, me dice. Déjenme nomás se lo confirmo. Los nombres de los maestros. Sí. Y ya sembré la estructura. Ahorita la voy a copiar rápido. En una media hora la copio. Para mandársela a Brambila, para que me abra el sistema para capturar grupos. Porque en la reunión de mañana
¿Ya la hiciste? Ya la hice ahorita. Me falta capturarla al formato que nos manda Brambila. Ah, pero me refiero a la reunión de Zoom. La única. Igual ya. ¿Qué es que lo explique? Es que creo que se tiene que convertir de multiplicar. Tienes un molde H2 y pues como se sabe que el hidrógeno pesa 1, pero ahí tienes 2, entonces no sé si es 9.89 gramos H2 entre 2 gramos de hidrógeno 2. Pero luego se tiene que multiplicar otra vez por 2, creo. Y de ahí otra vez multiplicarlo ahora sí por su peso del litio, no sé. Sí, no, sí, es correcto. Ah, Sí, sí, ya volví, ¿no? pues Compañera, Ajá, ya volví porque ay, por los estoy, favor, de la compañera. los estoy balconeando aquí, ¿no? Pues no se dieron cuenta que ya había regresado. Es que se fue de volada, pero volvió. No, pero es correcto. O sea, vas a dividir esos 9.89 entre 2 puntos y feriecita, y quieres ser más exacta. Y eso te va a dar los moles de hidrógeno gaseoso. Y haces la estequiometría entre el hidrógeno y nos está preguntando por el litio, ¿no? Entonces, la estequiometría es que un mol de hidrógeno se produce a partir de 2 moles de litio. O la puedes leer al revés también. 2 moles de litio producen un mol de hidrógeno. Entonces, ahí te quedaría exactamente multiplicando por 2. ¿Sí? Y esos ya van a ser los moles de, pues te va a quedar 9.89, ¿no? ajá. Sí, porque divides por 2 y multiplicas por 2, te quedan los 9.89, pero ahora son moles de litio. Y ya multiplicas eso por el peso molecular del litio y ya tendrías los gramos de litio, ¿verdad? El litio creo que pesa 7, ¿no? 6.9 punto y feriecita, ¿no? Sí, 6.941. Correcto. Esto lo multiplicas por 9.89 moles de litio que nos quedaron y ya te da los gramos de litio. 68.64. Correcto. Son gramos de litio. Y igual como lo hicimos en el problema anterior, ¿sí? Para que practiquen ahí, pues calculen todos los demás compuestos. Faltaría calcular el agua, cuántos moles de agua se producen, o cuántos gramos de agua, y cuántos gramos de hidróxido de litio, y suman reactivos y productos para ver si es igual, como práctica, ¿no? Pueden practicar calculando. Lo que cambia es la relación estequiométrica nada más, ¿verdad? Entre el compuesto de interés. Y ya, así son los problemitas de estequiometría. Hasta aquí, ¿no? Donde estamos calculando uno de las sustancias a partir de una masa solamente. Ya entraríamos, la próxima clase entraríamos a reactivo limitante y reactivo en exceso. Hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho hasta ahorita, pero vamos a tener 2 reactivos en lugar de 1. Entonces hay que buscar cuál es el reactivo con el que vamos a calcular. ¿Sí?
Nada más, hay que elegir uno de los dos. Profe, Dime, tengo una duda. dime. ¿Usted da asesorías? Claro. ¿Y nos ¿Cuándo? podría dar? ¿Nos podría dar? Por favor. Pues mira, mañana voy a dar asesorías, como tengo las horas ocupadas en la mañana toda la semana. Mañana voy a dar asesorías de... ¿Bravo? Ah, Se trabó. mañana tengo asesorías, oye, mañana tengo asesorías de química inorgánica del otro grupo, a las 2 de la tarde. Se pueden conectar a esta misma hora porque vamos a ver problemas de sustancia y luego de estequiometría. Pero si, como voy a empezar con sustancia con ellos, no sé ustedes si necesiten que el cálculo de moles, que el cálculo de átomos, de eso voy a dar asesoría mañana a las 2, pero tengo libre a la 1. No sé si a la 1 puedan conectarse si quieren asesorías. ¿De qué necesitan asesorías? ¿De estequiometría o del tema anterior, del cálculo de sustancia, de los moles, los átomos, el número de Avogadro y eso? ¿Cuál sería? De todo lo que se pueda. Pues si es de todo lo que se pueda, nos podemos conectar mañana junto con los otros muchachos de química inorgánica y vemos de todo lo que se pueda ahí. ¿Ok? Ah, bueno. Sí, está bien, maestra. Ok, A pues las 2, dijo, profe. sí, a las 2 de la tarde. Por ahí va a estar abierto el Zoom. Bueno, los dejo, jóvenes, porque ya se me Ah. conectaron los de... Ok, maestro, Vale, muchas ándale, gracias. pues. Bye. Gracias, profe. Gracias, maestro. Gracias. Adiós.